Y la siguiente pregunta: la semana pasada usted se reunió con todos los actores que participarán en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Usted declaró que es un tema de seguridad nacional y que el próximo mes ya iniciará la construcción o obviamente las adecuaciones para que el aeropuerto de Santa Lucía funja como una alternativa para ingreso y egresos de pasajeros y carga. Esa disposición o ese dictamen que hizo también lo hará con el Tren Maya, porque ahí hay temas en los que pues todavía no se ve muy claro, sobre todo para las personas que tienen tierras y que están cerca de este proyecto, presidente. Bueno, en el caso de Santa Lucía ya está resolviendo el Poder Judicial, declarando improcedentes los amparos, porque legalmente no hay sustento, son pues mecanismos que se están utilizando para detener la obra con propósitos políticos. No hay fundamento legal porque no existe una causa que justifique el que se pueda detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. No hay motivo ni razón para eso. Entonces, estamos esperando que el Poder Judicial concluya. Ha habido una demora por estos amparos, pero estamos haciendo todo de acuerdo al marco legal, no alterando lo que está establecido en la Constitución, en las leyes, garantizando los derechos de todos los ciudadanos, y que la autoridad judicial decida, resuelva. Lo único que estamos pidiéndoles es que lo hagan de manera pronta y expedita, porque así lo requiere la obra. En el caso del Tren Maya no hay problemas. Tocó madera, no vaya a ser que ahora se vayan a presentar amparos en serie contra el Tren Maya, pero no ha habido ningún problema. Es algo que decidieron nuestros adversarios, yo creo que de manera equivocada. Yo los llamo a que reflexionen. Esas no son formas de oponerse a nuestro gobierno, porque se afecta a los ciudadanos, se afecta a todos y no hay razón. Están actuando como rebeldes sin causa. No tienen por qué detener esta obra, ni tampoco lo del tren. Ya hablamos de que el Tren Maya, más de la mitad de su extensión, de los cerca de 1.500 kilómetros, son el antiguo tren o la antigua vía del tren del sureste, desde Palenque hasta Valladolid. Es la vía del tren. ¿Qué pasó? Que es interesante. Cuando estaba la piñata, estaban rompiendo la piñata, porque eso fue el periodo neoliberal, repartiéndose todo. Fíjense, ni siquiera en eso tomaban en cuenta el sureste de México. Entonces se quedaron con las vías
de trenes del centro y del norte del país y no les interesó el istmo ni el sureste. Cuando yo me enteré de que esas vías eran de dominio de la nación, eran de el Estado mexicano, que no se habían concesionado, me puse feliz. Porque en ninguna otra parte se podría hacer un tren de pasajeros, porque ya todas las líneas están concesionadas. Muchos esto pues no lo saben, pero el tren del sureste, bueno, el istmo se hizo en la época del presidente Porfirio Díaz, lo hizo su contratista predilecto, Pearson, que fue el que hizo también el puerto de Veracruz en la época de Porfirio Díaz, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, y el tren fue el que hizo aquí en la Ciudad de México el gran canal del desagüe, y era el dueño nada menos que de la compañía El Águila, la compañía petrolera más importante en ese entonces. Luego de la revolución, porque hay que tomar en cuenta que en el gobierno de Porfirio Díaz se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país con ferrocarriles, concesiones mediante subvenciones que se entregaban a empresas extranjeras. Luego hubo un rescate que fue como el primer FOBAPROA, que lo hizo Limantur, y se nacionalizaron los ferrocarriles, se les pagó a las compañías dueñas de ferrocarriles. Nada más que los administradores de los ferrocarriles ya nacionalizados siguieron siendo extranjeros. Es hasta que llega el presidente Madero que cambian al personal por mexicanos. Bueno, en ese entonces se empiezan a hacer los ferrocarriles del sureste, se hace del istmo, y después de la revolución se construye el ferrocarril del sureste. Empieza el general Cárdenas y lo inaugura el presidente Miguel Alemán. En esa vía es que va el Tren Maya, más de la mitad de la superficie, desde Palenque. Bueno, se tiene la concesión pública de Tapachula a Ixtepec y Salina Cruz, Coatzacoalcos, y Coatzacoalcos, Campeche, Mérida, hasta Valladolid. Es público, que eso es pues una gran ventaja, porque se tiene el derecho de vía, pero no les importaba el sureste, hasta en eso. Por eso el crecimiento en el periodo neoliberal
se dio en el norte, en el centro y en el sureste, en vez de crecimiento hubo decrecimiento económico. Pero ahora, sin dejar de atender el norte y el centro, ya le llegó también su tiempo al sureste, y por eso lo del Tren Maya y otras obras, porque en el sureste, y esa es la paradoja, la contradicción, están los recursos naturales. En el sur sureste está el 70% del agua del país, está el petróleo, está el gas, están pues las tierras fértiles, y culturalmente en el sureste pues están los centros arqueológicos más importantes de México y del mundo. Además, las bellezas naturales. Entonces, ahora hay planes para impulsar el desarrollo del sureste, y lo que queremos no es que se reduzca el crecimiento en el norte o en el Bajío, lo que queremos es que se mantenga y que pueda crecer incluso el crecimiento en el norte, en el Bajío, y levantar el sureste, emparejar. Ese es el propósito. Entonces, lo de los amparos no van a prosperar por ese hecho. Hay quienes dicen no al Tren Maya y no conocen, lo digo de manera respetuosa, por dónde va el Tren Maya. Es la vía que ya existe hacia el sureste.